meiosis es el proceso de división celular propio de las células reproductoras, en el que se reduce la mitad del número de cromosomas. En la meiosis ocurren dos divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2. Durante la meiosis se recombina el contenido de cromátidas, se producen 4 células haploides. Profase 1. Los cromosomas se hacen visibles, se lleva a cabo el entrecruzamiento, el nucleolo desaparece, se forma el uso meiótico y la membrana nuclear desaparece. Cada par de cromosomas homólogos es visible como una tétrada, que es un agrupamiento de 2 cromosomas, y en esta ocurren las siguientes etapas. En el leptoteno se condensa el ADN formando los cromosomas, cada uno constituido por 2 cromátidas hermanas. En el cigoteno ocurre el apareamiento de los cromosomas homólogos gracias a la formación de una estructura proteica denominada complejo sinaptoténico, dando origen a una estructura bivalente o tétrada. Esto contiene 2 sets de cromosomas, una de herencia paterna y otra materna. El paquiteno. Los cromosomas están estrechamente unidos y ocurre el entrecruzamiento, sobrecruzamiento o intercambio de material genético entre los homólogos a través de los nódulos de recombinación. El diploteno. Se observa la manifestación visible de la recombinación denominada quiasma. En esta fase, los cromosomas están ligeramente más separados y se mantienen unidos mediante los quiasmas. Los quiasmas también ayudan a mantener los cromosomas unidos hasta su superación en anafase 1. La última fase de la profase 1 es la diacinesis, es la transición hacia la metafase 1. Los cromosomas se encuentran más compactos y se produce la desintegración de la envoltura nuclear. La metafase 1. Los pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula. En la anafase 1 ocurre la separación y migración de los cromosomas homólogos hacia los polos, dado que la ubicación de los cromosomas es, al azar, la distribución de los maternos y paternos hacia cada polo genera la variabilidad. La telofase 1. La envoltura nuclear se reorganiza y se descondensa la cromatina. Esta etapa no se presenta en todas las especies y en algunas pasan directamente a la metafase 2. Es la última etapa de la meiosis 1, seguida de la citocinesis, que es la fragmentación del citoplasma, el reordenamiento de los componentes celulares y la reorganización del citoesqueleto, resultando 2 células haploides en el número de cromosomas, pero diploides en la cantidad de ADN. Es la segunda parte del proceso de la meiosis. La mayoría o gran parte de este proceso es muy similar tanto a la mitosis como a la meiosis 1. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. La meiosis 2 separa las cromátidas produciendo 2 células hijas, cada una con 23 cromosomas haploide, y cada cromosoma tiene solamente una cromátida. Profase temprana. Comienza a desaparecer la envoltura nuclear y el nucleolo. Se hacen evidentes largos cuerpos filamentos de cromatina y comienzan a condensarse como cromosomas visibles. Profase tardía. Los cromosomas continúan acortándose y engrosándose. Se forma el huso entre los centriolos que se han desplazado a los polos de la célula. La meiosis 2 empieza sin ninguna replicación de cromosomas en la profase 2. La membrana nuclear desaparece y se forma el huso meiótico. Mientras hay duplicación de cromosomas en la meiosis 1, en la meiosis 2 no sucede esto. Los centriolos se duplican. Esto sucede por separación de los 2 miembros de un par. Los 2 pares de centriolos se separan en 2 centrosomas. La membrana nuclear desaparece y el huso deforma. Las fibras del huso se unen a los cinetocoros de los cromosomas. Estos últimos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula. En la metafase 1, las cromátidas se disponen en heces de 4, tétrada, y en la metafase 2 lo hacen en grupos de 2, como en la metafase mitótica. Esto no es siempre tan evidente en las células vivas. Las cromátidas se separan en sus centrómeros. Un juego de cromosomas se desplaza hacia cada polo.
Las cromátidas, unidas a fibras del huso en sus cinetocoros, se separan y se desplazan a polos opuestos. En la telofase 2 hay un miembro de cada par homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Se reensamblan las envolturas nucleares, desaparece el uso acromático, los cromosomas se alargan en forma gradual para formar hilos de cromatina y ocurre la citocinesis.